Información, noticias, entrevistas, opinión, análisis, sin filtros, sin censuras. El mundo hoy, con Lourdes Subieta. Queridos amigos, qué bueno tenerles nuevamente en este espacio, que hoy va a ser diferente. Voy a tratar de que sea diferente porque quisiera convertirlo en una suerte de homenaje público para un gran venezolano que recientemente falleció víctima del COVID-19. Se trata de Pedro Mena, nuestro gran amigo, líder político, líder comunitario. Y para eso he conversado con un grupo de sus más cercanos amigos y colaboradores. Y esto fue lo que arrojó esa conversación. Bien, en medio de toda esta tristeza que nos embarga a los que conocimos a Pedro Mena y tuvimos la suerte de poder haber trabajado con él, compartido con él, tanto en la vida pública como privada, hoy estoy acompañada en este programa de grandes amigos, con quienes hemos vivido momentos increíbles de lo que ha sido el exilio venezolano, la historia de la diáspora venezolana en el sur de la Florida, momentos increíbles que vivimos junto a Pedro, y quiero darle a todos pues la bienvenida. Gracias por estar aquí, y quisiera empezar con Eduard Mena, el hijo artista, cantante de Pedro. Eduard, qué bueno que pudiste estar con nosotros, gracias. Cuéntanos cómo estás, cómo está la familia, cómo están viviendo estos momentos tan difíciles. Gracias a ti, mi querida Lulú, y gracias a todos los amigos de siempre, queridísimos, que están acá con nosotros acompañándonos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Impactados todavía, muy dolidos. Esto ha sido un shock realmente. Todo fue tan rápido, tan inesperado. La verdad, pensábamos que este fin de semana él saldría de allí, porque él venía mejorando, venía poco a poco recuperándose, y así lo publicamos en las redes también. Y de repente, bueno, se complicó en las últimas 48 horas y se nos fue. Entonces, ha sido un dolor muy grande, se siente un vacío tremendo. Bueno, mi mamá, ¿qué te puedo decir? Destrozada, desconsolada, pero aquí estamos, dándole fortaleza entre mis hermanos y yo para poder seguir adelante después de este golpe, como yo sé que mi papá lo hubiese querido, que sigamos adelante. Más que tu papá, Eduard, era un padre presente. Tu papá Así era es. tu manager, tu impulsor. Tu Siempre. padre siempre trataba de apoyarte, de colocarte a ti. Al gordo lo adoraba, a la niña también. Un padrazo, Pedro. Completamente, completamente. Como tú lo dices, siempre pendiente de todos, de mí, o sea, en la parte personal, en la parte artística, siempre allí a mi lado, cómo se disfrutaba cada una de mis presentaciones, o si me pasaba algo bueno, o si me ganaba un premio, eso se lo disfrutaba al máximo, era el primero en difundirlo. Sí. Con mis hermanos igual, o sea, siempre estuvo allí presente en todos los sentidos, apoyándonos con todo ese amor infinito y con esa personalidad, esa forma de ser de él y ese corazón tan grande que tenía, y que bueno, que deja un legado tremendo. ¿Tú sientes que tu papá te dejó las herramientas para poder ahora seguir tu camino de tu vida sin él al lado tuyo? ¿Te preparó para eso? Sí, muchas oportunidades, conversamos y bueno, sí. Y yo lo siento a mi lado, déjame decirte, lo siento muy presente, desde que partió, pues lo siento muy presente, lo hemos sentido. Y claro que sí, hay que seguir adelante honrando su recuerdo, su memoria, como él hubiese querido. Yo sé que donde quiera que esté, allá arriba con Dios, él no quisiera vernos tristes, no quisiera que, ¿sabes? Que nos sintamos mal. Sabes cómo era él con esa actitud todo el tiempo, positiva, siempre alegre, siempre ayudando a todo el mundo, a sus amigos, preocupado por hacer algo bueno siempre. Y bueno, ese es el legado que nos deja y vamos a honrarlo y llevarlo en nuestro corazón eternamente. Así es, Eduard. Yolandita, una de las personas que desde que yo vivo en Estados Unidos, que siempre estaba al lado de Pedro, es Yolanda Medina. Yolanda es periodista, está acompañándonos junto a su hermano Pablo Medina. Pablo, bienvenido también.
Yolanda querida, ¿cómo te sientes? Porque Pedro, más que un hermano, era como, más que un amigo, era como un hermano. Tú siempre estabas con Pedro. Y en todos los procesos que vivimos en Venezuela, en Miami, sobre el tema venezolano, tú siempre estabas de la mano con él. Claro que sí, gracias primero por invitarme. Yo conocí a Pedro en el 2009 y empezó la amistad. Yo admiraba mucho a Pedro porque él tenía una particularidad que en todas las reuniones él escuchaba a todo el mundo y anotaba. Y luego, al final, todo el mundo tenía opiniones diferentes y luego terminábamos con la opinión de Pedro. Él me enseñó, yo aprendí eso de él, de escuchar, escribir y después explicar su razonamiento y todos terminamos como corderitos siguiéndolo a él por su sapiencia, experiencia política, por su sabiduría y nunca se ponía bravo. Él siempre, cada quien le daba su razón, pero siempre ganaba la opinión de él. Y una cosa que él me enseñó, yo siempre fui muy impetuosa y me decían algo contra Pedro y yo brincaba así como una hiena a defenderlo. Y él me decía, siempre me dijo, eso lo tengo presente, Yolanda, en la política hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. Tú eres muy emocional y muy emotiva, pero yo te agradezco eso, pero tienes que aprender a controlar esas emociones. Bueno, yo a Pedro lo quise, lo sigo queriendo mucho por su amistad, por su solidaridad, por su inteligencia, por sus reflexiones políticas, y nunca lo vi bravo, mira, ni que lo ofendieran, ni que hablaran mal de él. Yo me ponía más brava que él, y él me decía, Yolanda, a mí no me importa que me calumnien, eso es típico en las situaciones políticas, pero yo tengo confianza en Dios, un hombre muy entregado a Dios y muy ferviente devoto de la Virgen ¿cómo es? De la Rosa Mística. Y lo que es modelo Lourdes, que nosotros, aquí tú sabes que las épocas de Navidad y San Ives son muy familiares. Sí. Y Pablo y yo, él siempre nos invitaba a recibir el año en su casa. Este año será la primera vez. Y en la parte política lo recuerdo que Pablo y yo siempre le preguntábamos, mira, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es? Y yo triste, ay, va a perder Trump, va a perder fulano. No, señor, mira, y nos daba los razonamientos y nos convencía, y lo que él decía era verdad. Entonces, yo recuerdo todas esas cosas bonitas de Pedro. Cuando supe que estaba enfermo, me movilicé y hablé con una doctora especialista en biomagnetismo para que lo sanara. Y ella lo sanó y al siguiente día dijeron que estaba bien cuando yo di la noticia en Facebook. Y después ella nos dijo, esto te lo tengo que confesar, ella nos dijo, le dijo a Rosa y a mí, a Pedro le están haciendo mala praxis. Y yo no puedo hacer más nada porque en los médicos es otra cosa. Todavía cuando me dijeron que estaba entubado y que estaba grave el sábado pasado, mira, yo me desgarré, bueno, le pedí oraciones a Raimundo y todo el mundo, a toda la familia, el sábado en la noche yo tenía fe, un milagro de vida por mi amigo querido. Y bueno, cuando a la madrugada a las 6 de la mañana despierto, veo la nota de Edward, bueno, yo me volví en llanto, mi familia en Venezuela me llamaron, todo el mundo me llamó, y perdona que me quiebre porque yo no puedo olvidar, olvidar a mi amigo, me ha costado aceptar su partida, porque yo creo que le faltó atención médica. Pero eso es lo que yo pienso de él y hasta hoy todavía se me quiebra el corazón. Claro, porque es muy pronto también, Yolanda, y es normal que sea así, que estemos todos con esa tristeza. Estoy viendo a Belén cómo está y a Vilma. Pero antes de pasar con ellas, quería hablar con Alexis, porque Alexis es un político de larga data, y cuando tú estabas hablando sobre esas respuestas de Pedro Mena a las situaciones políticas que vivimos estos últimos años aquí,
es verdad, él tenía algo que yo rescato, es la iniciativa siempre de la unidad. Él decía, mira, podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que mantenernos unidos porque el objetivo es uno solo. Y Alexis, tú que lo conociste y lo trataste más profundamente desde el punto de vista político, ¿qué nos puedes decir de Pedro Mena precisamente como político? Bueno, fíjate tú, yo tengo una amistad con Pedro Mena que estaba calculando con Teresa y son más o menos 43 años de amistad, Okay. En la cual hicimos muchísimas cosas juntos, tanto en la política normal, por todo el país, pero además cumplimos funciones parlamentarias. Estuvimos en misiones parlamentarias en China, en Japón, en Francia, en Estados Unidos, todo eso. O sea que tenemos toda una vida juntos, una vida en la cual muchas veces tuvimos diferencias. En mi artículo del próximo viernes del Nuevo Herald, que se lo dedico a Pedro, digo que como gente democrática teníamos diferencias. Muchas veces hasta nos calentamos y peleamos, pero él no resistía pasar más de una semana caliente conmigo, ni yo resistía tampoco pasar más de una semana caliente con él, porque Pedro era un tipo sumamente tolerante, sumamente amable. Entonces, las cosas que yo rescato de Pedro, fíjate, para no hablar demasiado. Primero, su tenacidad, su capacidad de lucha indoblegable. No había manera de doblegar a Pedro. Pedro estaba dispuesto para la lucha a toda hora, en todo momento. Es decir, la narcodictadura no podía doblegar a un tipo como Pedro. Esa es la primera cuestión que a mí me interesa resaltar. La segunda es que Pedro era un político decente. Vivió como pobre y murió como pobre. Sobre todo eso es muy importante porque todo el mundo dice que los políticos somos unos bandidos, somos unos ladrones, y Pedro vivió como un padre de familia y como un político decente. El Libertador decía que la mejor política es la honradez y Pedro fue un político honrado. Eso es muy importante. La otra cosa que a mí me interesa destacar muchísimo y es que Pedro fue un campeón del amor al prójimo. Pedro siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. No importa que fueran desconocidos, no importa que fueran adversarios. Pedro siempre estaba allí listo, presente para meterle la mano a quien lo necesitara. Pedro era de una solidaridad y de una fraternidad realmente maravillosa, que yo siempre lo recordaré como eso, como el hombre bueno que él era. Antonio Machado, el poeta sevillano, describiéndose a sí mismo, decía que él era un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Bueno, Pedro era un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y por último, quiero decir algo muy importante, sobre todo en estos momentos un poco laberínticos que está viviendo la política venezolana, y es que el mejor momento de la lucha democrática en Florida fue el momento en que Pedro fue el coordinador de la Mesa de Unidad Democrática. En ese momento había un liderazgo y yo me enorgullezco de haber estado al lado de él apoyándolo en ese liderazgo. Eso es lo que yo también, Alexis, con mucho amor. Y recuerdo cuando tú y él me convocaron a participar y todo lo que aprendí de ustedes y de Pedro, siempre esa posición que repito y que rescato y que quisiera tomarla para mi vida, que es la unidad, ¿no? Como decía Juan Pablo II, unidos en la diversidad. Nunca paró de hacer proyectos y de tener iniciativas que incluyeran el tema venezolano. Y una de sus últimas ideas la estaba concretando con nuestra querida Belén Marrero. Belén, todos la conocemos, no necesita mayor presentación, pero ella se ha convertido en el sur de la Florida en los últimos años en una importante líder comunitaria. Y cuéntanos, Belén, ¿de qué se trata lo que estabas adelantando con Pedro Mena? Tengo que respirar. Bueno, mi cosita. Ay. Aquí estamos todos guapeando, así que no te preocupes. Así es. Me vuelvo harapo, sorry. Vamos a decir que sustento cada una de las palabras que ha dicho Alexis en relación a Pedro Mena. Lo ratifico, lo apoyo, suscribo sus palabras. Pedro siempre fue un hombre absolutamente conciliador, demócrata, defensor de las libertades,
no solamente de Venezuela, las libertades de la América, preocupado por Cuba, por Nicaragua y por Venezuela y por todo aquel que vivía la opresión de lo que es el yugo de las dictaduras. Un defensor de la libertad y se nos fue en la libertad eterna. Y teníamos un proyecto, Pedro me convocó, Pedro me invitó, me incluyó con su grupete de grandes conocedores de la política en este país, a quienes honro, y de personalidades que lucharon y que lucharon por mucho tiempo antes, desde un principio, desde siempre, luchando y llevando sus diferencias, pero siempre allí juntos. Y su último proyecto, yo estaba allí, prácticamente que me convertí en su secretaria, sin ser secretaria de él, porque no era, pero vamos a decir, su apoyo a nivel tecnológico. Estábamos reunidos para hacer la Casa Venezuela Sur de la Florida. Era su proyecto, su último proyecto que no logró concretarse. Logramos sacar estatutos, todos los artículos, y en esas reuniones, en una de esas tantas reuniones, pues aprobando todos los artículos y todas las cosas que implica una fundación para los venezolanos, para la comunidad latina que fuera de Venezuela y con ese nombre, pues, del sur de la Florida. Se le borraron todos los archivos y eso fue un desastre y se puso fúrico. Y teníamos que volver a comenzar con todo lo que ya habíamos andado. Y bueno, desafortunadamente no pudimos terminar de firmar el documento. Se complicó y se me enfermó y se nos fue nuestro líder, que me siento acéfala, me siento que se me fue mi papá político. ¿Qué vas a hacer ahora con eso? ¿Qué va a pasar ahora con esa iniciativa, Belén? Bueno, obviamente era su idea y yo apoyaba su idea y todos los que lo queremos y lo respetamos, porque su imagen, su vida, su filosofía de vida, de conciliar, de hermanar, está viva en nosotros. Se va a llamar Pedro Mena, la fundación. Qué bello. Queremos seguir adelante con ese proyecto. Honor a él, porque él se merece que todos nos unamos en esa libertad tan anhelada de todos los venezolanos. Aquí, en el sur de la Florida, como un sol para el mundo, queremos que sea posible y para eso queremos convocar a todo aquel que se quiera unir a esta gran idea que es la creación, y la culminación sería que todos apoyemos para que sea posible. Y por supuesto con el permiso de Edward. Adelante. De que usemos el nombre de tu papá, tenemos que... Es lo mínimo que se merece. Pedir la autorización de ustedes, pero eso es lo que queremos y lo que tenemos pendiente. Es un pendiente que queremos materializar. Vilma Petrasch, una de las mujeres más inteligentes y más preparadas que yo he conocido, dentro y fuera de Venezuela. Vilma también estuvo enferma del COVID-19, recuperada, gracias a Dios, plenamente. Está sumamente afectada por la muerte de Pedro. La he dejado para estos minutos finales porque sé que le cuesta, pues, poder decirnos unas palabras, pero fuera del plano personal, tú como especialista, como internacionalista, como analista política, ¿dónde ubicas a una figura como Pedro Mena, Vilma? Bueno, mira, te voy a decir, Pedro influyó la vida de muchas personas y influyó la vida mía, muy especialmente. Yo tengo que decirlo porque ustedes saben que yo estoy haciendo ya, estoy en la ruta final, estoy en mi disertación de una tesis sobre liderazgo tóxico en las organizaciones, porque creo que me toca formar líderes en la Venezuela que viene
Y en el país en el que estamos también, nosotros somos formadores y yo soy educadora, como ustedes saben, y Pedro influyó mucho esa decisión mía de yo volver a la academia, de yo formarme y reformarme en el mejor sentido de la palabra para ser una docente integral y ayudar a la reconstrucción de nuestra patria, desde afuera y hacia adentro, que es muy importante, formando líderes. Y Pedro era eso, él era un líder integral, con una gran intuición, una gran capacidad de guiar con el ejemplo, que es lo que debe ser un gran líder, guiar con el ejemplo, un individuo de una profunda integridad. Y algo que me impresionó siempre de Pedro, y lo hablo como líder político, era su inmensa generosidad, su capacidad de ayudar a las personas en todo momento y estar ahí para ti, para aconsejar, para guiar, para acompañar, para no ser el protagonista, sino ser el guía de un gran movimiento, de una gran fuerza para construir la venezolanidad en el exilio. Yo te dije a ti, Lulu, y por eso me dolió mucho. Pedro es un constructor. Y como dice Belén, él estará siempre entre nosotros, porque él construyó venezolanidad. Él era Venezuela, con su entusiasmo, con su tenacidad, como dice Alexis, con su lucha ciertamente indoblegable, porque sin duda Pedro jamás abandonó a Venezuela. Su corazón siempre fue profundamente venezolano. Él representaba lo mejor de la venezolanidad. Y por eso siento que él era el pilar, él era un protector y un guardián de nosotros acá. Siento, como le dije a una persona, Pedro no es solamente una persona que se nos fue, es que hay personas que nacen y están en otro nivel. Porque yo he conocido gente buena, pero es que Pedro era otro nivel. Era un ser profundamente íntegro, profundamente bondadoso, profundamente guía, porque sabía guiar, y además inspiró a muchísimo, no solamente a la comunidad venezolana, porque ese programa educativo que él ideó con la maestría, que también inspiró, como lo sabe Yolanda, el doctorado de liderazgo. Él lo inspiró con su trabajo, porque es un producto de lo que él hizo. Él ayudó a un montón, una gran cantidad de profesionales a integrarse activamente a este país, pero también sin olvidar que también somos constructores de la patria que dejamos. Entonces, ¿cómo te puedo explicar, Lulu? Él es la imagen y la persona de lo que debe ser un líder político. Un líder lleno profundamente de humanidad, de integridad, de fuerza y sobre todo de un gran entusiasmo por la vida. Por eso me dolió tanto que se nos fuera. No merecía, porque yo pude correr la misma suerte y me duele, porque todas las noches, quiero que sepan, porque nos enfermamos casi juntos. Yo oraba por Pedro y yo en la noche que supe, no lo supe, sino me enteré en la madrugada, pero yo tuve que tomarme una pastilla para dormir porque no podía dormir de la tristeza que tenía por dentro de pensar que íbamos a perder a Pedro. Pero yo sé que no lo perdimos, muchachos. Yo lo sé. Lo tenemos entre nosotros. Y cierto, Belén, tenemos que hacer la Casa Venezuela Pedro Mena. Porque Pedro es mucho más que Venezuela. Pedro es una comunidad activa que quiere la democracia, que pelea por la democracia, que necesita acentuar los valores que nos han hecho a nosotros fuertes como grupo y que tenemos que, por cierto, seguir ese ejemplo y ser unitarios, que a veces hemos fallado en esa parte, para poder reconstruir la patria posible. Y yo lo que quiero decirles con esto es que Pedro me influyó muchísimo a mí. Cuando yo quise alejarme de todo, porque ustedes saben que todos hemos tenido vidas complicadas, Pedro no me dejaba perder. Al contrario, me rescataba, me jalaba. Quiero que sepan que Alexis Ortiz fue la persona que lo trajo a mi vida. Te lo agradezco profundamente, Alexis, porque dejaste en mi vida una persona que marcó en positivo, que marcó con su bondad, con su fuerza, con su integridad,
la vida de cada uno de nosotros. Y yo soy formadora de líderes en este momento gracias a Pedro Mena, porque él fue mi ejemplo, no solamente por su persona, sino por la inspiración y la fuerza que me dio para continuar en esta obra y poder ayudar a mi patria. De alguna manera, Pedro Mena también contribuyó a cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo en lo individual. Y no quisiera decirles una última anécdota para que entendiéramos la bondad de Pedro Mena. Cuando mi hermana tuvo que emigrar ya en la salida final con la Venezuela destruyéndose, y su esposo diplomático, diabético, en una condición muy difícil, y yo le conté a Pedro, simplemente le comuniqué, él los recibió en su oficina por 5 horas para ayudarlos a entrar, a entender lo que significaba pedir el asilo, para orientarlos con una generosidad tan grande que cuando mi hermana, salimos del lugar, mi hermana me dice, Vilma, qué ser humano tan extraordinario. Y yo le dije, hermana, es poco. Cuando Pedro nació se rompió el molde. Es lo que les quería decir. Y de verdad, discúlpenme, pero es que estoy muy emocionada y muy conmovida. Gracias, Vilma. Sabes que escuchándote me quedo pensando, Alexis, en cosas que hemos conversado. Rescatar primero lo de la honestidad de los políticos, ¿no? Que un gran daño que le han hecho a los procesos precisamente políticos en el mundo es tratar de destruir a los partidos políticos. Y sin partidos políticos no hay estructura para que funcione el Estado. Entonces, con Pedro tenemos ese modelo de hombre de la vida pública, honesta, trabajador y además totalmente solidario con la diversidad de opiniones y conceptos. O sea, el respeto al otro y el civismo sobre cualquier cosa. Alexis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, precisamente, me estoy recordando que cuando yo estaba comenzando en la política, yo comencé en la política muy joven, como a los 14 años. Mi tío Francisco, que era el líder político de nuestro pueblo, allá en Caripe, en el estado Monagas, donde somos nosotros, me dijo, mire, sobrino, usted si va a ser político, usted tiene que querer a la gente. Un político que no quiera a la gente, es preferible que no se meta a político. Entonces, eso, me acordé de esas palabras tan lindas de mi tío Francisco, que además era el presidente de COPEI en el pueblo, vitalicio, y tuvo la satisfacción de que fue el primer copellano que le ganó unas elecciones a los adecos allá, donde los adecos eran invencibles. No es cualquier cosa. Entonces, mi tío Francisco, recuerdo eso porque Pedro tenía eso, chico. Pedro quería a la gente. No era un político manipulador, no hacía política para aprovecharse de la gente, hacía política porque él tenía una profunda vocación de servicio público y un amor infinito por la gente. Por eso yo lo recuerdo a él con mucho amor. Edward, ¿cómo te sientes, Edward, cuando tú escuchas aquí a los amigos de tu papá, porque realmente Imagínate. somos todos amigos de tu papá, Sí, señor. que hablando así de él? Bueno, aquí estoy controlándome, te digo sinceramente, porque, wow, todavía uno no termino de asimilarlo, no terminamos de asimilarlo, la verdad, yo creo que va a tomar mucho tiempo, pero yo sé que él va a estar presente, no está físicamente, pero siempre va a vivir acá en el corazón y va a estar en los corazones de todos nosotros. ¿Y qué les puedo decir? Orgulloso de escuchar tantas cosas que él se ganó por ser el hombre que era. Y no, A ver, Belén, ¿me ibas a decir algo? Es que Pedro era tan honesto, tan auténtica, o sea, político, muy político, conocedor de la política y de las filosofías y de las malicias de la política, del juego político, de cómo se maneja todo, pero que es de esa vieja guardia de políticos derechos, ¿sabes? Con convicción, con el norte, con la libertad y en la democracia y en el respeto a las ideas diferentes. Entonces, su cátedra te la brindaba a cada rato que tú agarrabas inmediatamente, o sea, era un maestro.
Era un maestro en el mundo del respeto de la política y en el ejercicio de todo ser humano. De eso que se llama política, que mal ha sido vista y que la han maltratado tanto, y que él la ejercía tan bien, tan bien. Entonces era cátedra para ser humano. Yolandita, tú querías decirnos algo más, porque te veo y que querías hacer un comentario. Creo que a ver, Yolandita, tienes como unos problemas con el micrófono. No te escuchamos, Yolanda. Quiere decir No, lamentablemente el audio de Yolanda Yolanda, tu audio no se escucha. Pero ¿sabes qué? Yo quería... Yolanda, tu audio... Estamos teniendo problemas con tu audio. Bien, lo que les quería proponer es, Belén, que se me ocurre, hablando por ustedes y por mí, atreviéndome, a que nos comprometamos de corazón con esta última iniciativa que tenía Pedro con Belén Marrero. A mí me parece maravilloso que se pueda concretar la Casa Venezuela Sur de la Florida Pedro Mena. Yo creo que deberíamos seriamente y frente a todas las personas que nos están viendo en este momento, comprometernos con este proyecto, porque es como dejar algo tangible, algo que va a crecer, algo que va a ayudar a muchísima gente, un lugar que va a ser un centro de reunión, de alegría, de discusión política, de tender una mano, es decir, de todo lo que fue Pedro. Y quizás sería, pienso yo, que una buena idea que todos nos sumemos de corazón activamente y apoyemos a Belén en esto, y mañana mismo llamarle y decirle, Belén, ¿qué hago para ayudarte? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo próximo? No sé qué piensas tú, Vilma, Alexis. Voy a decir lo que yo pienso. Primero, obviamente cuentan conmigo. Sí creo que el lema de la unidad en la diversidad que representaba Pedro, porque Pedro era un aglutinador, era un individuo que creía en la inclusión, era un individuo que tiene mucha razón, Alexis, cuando lo dice, el mejor momento de la unidad aquí en el sur de la Florida, sí, fue cuando Pedro fue el líder de la unidad. Correcto. Era un ser que sabía convocar esa diversidad y aglutinarla. Y además nos ponía a todos a pensar, ¿cómo hacemos para hacer? Casi que, y lo voy a decir aunque puede sonar un poco cursi, y no quiero que me malinterprete, pero algo así como cómo ser un poco como Pedro, esa nobleza, esa integridad, esa capacidad de incluir, esa capacidad de convencer, y más que político de la vieja guardia, es la verdadera política, la política como servicio público, la política como vocación. Correcto. De manera que lo que yo puedo colaborarte, de verdad, Belén, para que lo sepas, es como educadora, en esos principios fundamentales de esa unidad en la diversidad, de profundizar sobre todo la formación, de ser democráticos, de ser cívicamente democráticos, de comprender los valores que Pedro representaba también, porque no es, y lo voy a repetir, es la política en el sentido amplio y con palabras mayúsculas, en el sentido amplio de la palabra. Eso era lo que representaba Pedro, y es lo que yo te quiero aportar como educadora, como de persona que creo profundamente en la democracia, y como persona que además vamos a seguir, junto contigo y todos los que estamos presentes en este momento, el ejemplo de Pedro Mena. Lo es la política como función pública y sobre todo como un acto de integridad frente a la ciudadanía. De manera que ahí te voy a acompañar. Gracias, Vilma. Sí. Ay, gracias. Hace tanto falta esa calidad, esa maestría, enseñarla. Y disculpa que dije la vieja política. No. Vamos a decir porque se ha degradado la política. La verdadera política. Claro, la verdadera política. La mal llamada destrucción de la vieja política y toda la cantidad de cosas, limpiar eso, limpiar la palabra política para darle el verdadero sitial que se merece en la vida humana. Así. Gracias, Vilma.
Alexis. Bueno, mira, y claro que desde luego que cualquier iniciativa promovida por Pedro, para mí es un llamado de conciencia y todo lo que yo pueda hacer para ayudar en esa iniciativa lo voy a hacer con mucho cariño. Y con respecto a eso que decía en este momento Belén y Vilma, que son dos venezolanas de lujo, dos venezolanas realmente que merecen mucho amor, lo mismo que tú, Lulu, es muy importante que recordemos que los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, decían que la política es la más alta expresión de la caridad. Es decir, el que es político es porque es caritativo, porque es compasivo, porque ama a la gente. Entonces, eso en esta iniciativa de la Casa Venezuela con Vilma, que es una tremenda docente, se puede avanzar mucho en esa dirección. Y quiero decir, para cerrar mis intervenciones, una cuestión que a mí me conmueve muchísimo, y que también lo escribí en este artículo que va a salir el próximo viernes en el Nuevo Herald, y es que el poeta del pueblo venezolano, Andrés Eloy Blanco, decía que Venezuela tenía una paradoja, y es que el hijo malo, el hijo bueno se le muere afuera, y el hijo malo se le eterniza adentro. Pedro fue un hijo bueno que se le murió afuera a Venezuela. Bueno, me quedan un par de minutos nada más y entonces redondeando, wrapping up, como decimos aquí en Estados Unidos, vamos a quedar comprometidos con la Casa Venezuela Sur de la Florida. Vamos a tener un próximo encuentro cuando estemos más adelantados en esa iniciativa para dejar saber, pues, a las personas que nos están viendo que sí estamos trabajando en eso y cómo lo vamos concretando. Y decirte, Edward, que los amigos de tu papá somos los amigos de tu familia y los amigos tuyos. Y que no están solos, que no están solos ni Rosa, ni el gordo, ni Stephanie, ni tú, no están solos. Nosotros todos seguimos aquí. Y sin duda, tienes al mejor protector, que es tu padre, mirándote, vigilándote, cuidándote, protegiéndote. Es así. Amén. Es absolutamente así. Pero sobre todo eso, que no están solos. La familia no está solo y que muchos estamos con ustedes. Mira, una cosita, un recuerdo muy divertido, que es que me contaba Pedro que cada vez que yo aparecía en un programa de televisión, el gordo se volvía loco. Y empezaba a llamarlo, mira, Alexis en la televisión. Sí, entonces sí. Pedro me decía, mira, Alexis, realmente el único fan que tú tienes en Florida es el gordo. El gordo. Tal cual. Edward, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. No, imagínate, en nombre de mi papá y en nombre de la familia, gracias. Y bueno, seguimos adelante y bueno, ya estoy por quebrarme, pero gracias y seguiremos adelante con esa iniciativa tan bonita y recordando ese legado tan grande que nos deja ese gran ser humano. Te voy a decir que es lo próximo. La apertura de la Casa Venezuela Sur de la Florida, tú eres el que vas a cantar el himno nacional como no siempre lo dudes, lo decidía tu no lo dudes, no lo dudes. Por supuesto que sí, qué orgullo. Muchísimas gracias, Lourdes, por esta iniciativa tan maravillosa de reunirnos para honrar y para hablar de un ser espectacular. Es una honra poder hablar de él, de un ser tan importante para la democracia venezolana, un solidario apoyo para Venezuela, para Guaidó, para Trump, para todos los que en buena ley defienden la libertad y la democracia de esta América. Gracias por el apoyo para la Casa Sur de la Florida, Pedro Mena. Gracias. Gracias a ti, Belín, por estar esta noche con nosotros. Alexis, despídete de tu público. La Virgen del Valle a todos. Vilma, te queremos muchísimo. Gracias por tanto que haces para la comunidad además. Ya quería darte las gracias por incluirme. Yo te dije que a lo mejor hay otras personas que fueron mucho más amigas y cercanas a Pedro socialmente, pero él estaba muy cerca de mi corazón y yo creo que él es un pilar de toda la venezolanidad. Fue un constructor y por eso me siento muy honrada de haber sido parte de
este proyecto que acaban de hacer y me sentiría muy honrada de ser parte de la Casa Pedro Mena. Allí vamos a estar todos, Dios mediante. Gracias, Edward, Vilma, Gracias. Belén, Alexis, a Yolandita, que finalmente perdimos el contacto con ella, pero bueno, el mensaje era este, dar a conversar un poco sobre lo que ha sido su trayectoria, lo que lo hemos conocido, su legado, y poner sobre la mesa este proyecto, su último proyecto, que vamos a todos a abocarnos de frente en la Casa Venezuela del sur de la Florida, Pedro Mena, para apoyar a Belén Marrero a que se concrete. Como decía él, pa'lante. Pa'lante, así mismo es. Gracias a todos, qué placer tenerlos, 1.000.000 de gracias, gracias. Gracias a todos por acompañarme y quisiera pedirles que compartieran esta entrevista, esta conversación, este espacio, para que más y más gente recuerden siempre quién era Pedro Mena, el que no lo conociera lo conozca y que su legado siempre quede vivo y vigente. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias.